Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer esta invitación tan generosa a la Fundación Euroárabe y también a la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso. Y el agradecimiento también se dirige a mis colegas, compañeros de mesa, el profesor Sánchez Nogales, el profesor El Alami y el profesor Jiménez Arenas, porque sus intervenciones me ponen en camino de la exposición que yo voy a hacer sobre las sociedades del Mediterráneo marcadas por las tres religiones monoteístas. Buena parte de lo que yo había pensado, no sé si lo iba a decir, pero ya lo han dicho ellos y por tanto pues me libran de algunas exposiciones o algunas ideas que han desarrollado de una manera muy competente. La segunda palabra que quiero utilizar es la de felicitación a estas dos instituciones por haber elegido este tema en un momento tan importante, ¿no? Es un congreso bien contextualizado, porque estamos viviendo en un momento dramático, en un momento conflictivo, pero también esperanzador. Y creo que el Congreso contextualiza muy bien la temática que aquí se está abordando desde el punto de vista más teórico a partir de una serie de fenómenos. El primero es el del terrorismo, mal llamado a mi modo de ver yihadista. No es correcta la palabra yihadismo para el terrorismo que se está practicando en este momento, con los diferentes atentados en diferentes lugares, no solamente en París, sino también en Túnez, en Líbano y en otros muchos lugares. El segundo fenómeno, que yo creo que contextualiza muy bien este congreso, es el de los refugiados y los inmigrantes, que huyen pues, de la pobreza, de la miseria, del hambre y del terror que es lo que les obliga a abandonar sus casas y buscar otros lugares donde puedan vivir con más paz y con más igualdad. Y por otra parte, el contrapunto de esto es la insolidaridad de Europa. Europa no es precisamente un continente que se haya caracterizado durante todos estos años por una actitud de acogida, de convivencia, de apertura de fronteras, sino más bien todo lo contrario. Y en algunos casos, por la simple información que recibimos a través de los medios de comunicación, pues nos hace ver que Europa no es precisamente ejemplo de hospitalidad, sino de barbarie. Y en este caso creo que el dualismo, la dualidad civilización-barbarie, se vuelve contra nosotros considerando, como dijera Todorov en su excelente libro, la vuelta o el retorno de los bárbaros. Y en este caso la barbarie responde a aquellos pueblos, a aquellas comunidades que cierran sus puertas para aquellas personas que llaman a las mismas buscando acogida y solidaridad. Pero yo creo que hay otro cuarto elemento, que es precisamente la ejemplificación que estamos viviendo aquí de una serie de movimientos, de tendencias, de estudios, de análisis, como corresponde a estas dos instituciones que convocan este congreso, que buscan otros caminos. Son los caminos del encuentro, del diálogo, de la racionalidad, de la comunicación intercultural, interreligiosa
interétnica y, sobre todo, en el ámbito más académico, como nos podemos mover aquí, porque esta institución está vinculada y está dentro del Ministerio de Educación, en el ámbito del diálogo intercultural o el diálogo multidisciplinar. Creo que, por empezar por el título, el Mediterráneo, que creo es el elemento nuclear de mi exposición, pues ha cambiado de orientación y de enfoque. El Mediterráneo, como ha dicho el profesor Jiménez Arenas, ha sido un mar de diálogo intercultural, un espacio de comercio en el que los seres humanos de una y otra orilla, de unos y otros países, pues han intercambiado sus bienes, sus productos, y lo han hecho con ese sentido de la equidad y de la justicia. Al mismo tiempo ha sido un mar en el que han podido dialogar diferentes cosmovisiones, diferentes lenguas, entendiéndose pues casi como en el Pentecostés cristiano, donde había 17 culturas y civilizaciones y 17 lenguas y todos entendían a todos. Bueno, pues el Mediterráneo ha ejercido este milagro de conseguir que lenguas diferentes hayan sido capaces de encontrarse, de entenderse y de aceptarse, ¿no? Pero claro, ha cambiado el sentido, ha cambiado la orientación del Mediterráneo. Y ahora mismo, pues este mar yo creo que se ha convertido en una fosa común, en un cementerio. Pero un cementerio de muertos del sur. Es muy importante, yo creo, destacar esta idea. Se ha convertido en frontera, en foso de separación entre el norte y el sur, y es un mar que está fomentando la xenofobia y el racismo. Es un espacio de exclusión y es un lugar de enterramiento de grupos humanos que huyen del hambre y de la miseria y de la persecución por razones de la violencia, de los extremismos y de los fanatismos de todo tipo, ¿no? Y lo triste es que Europa, aunque se lamenta, aunque se rasga las vestiduras en algunas ocasiones, pero yo creo que esos muertos son cínicamente lamentados, pero no son sentidos, no son llorados. Esas declaraciones de los políticos, de los poderes económicos, yo creo que no reflejan entrañas de misericordia, ni sentido de compasión. A mí me parece, y empiezo por mí mismo, no quiero culpar a nadie, de que nuestros ojos, los ojos de muchas y muchos europeos, están secos, y por eso tenemos esa insensibilidad hacia la tragedia. Nuestros ojos están llenos, como nuestra voluntad, de intereses, pero no de compasión, de misericordia, de justicia, de acogida. Y en ese sentido, pues yo creo que las representaciones de las tragedias griegas se están realizando no en un escenario imaginario, no en un escenario teatral como representación, sino que están haciéndose realidad. No se hacen en la ficción, sino que son tragedias vividas en la propia existencia humana, con miles y miles de muertos, muchos de ellos niños y niñas. Entonces, en esta situación es donde hay que preguntarse qué papel han jugado, qué papel juegan, qué papel deben jugar las religiones. Y por eso a mí me interesa sobre todo destacar en un primer momento un punto, y es que en las culturas del Mediterráneo se han conformado en torno a tres grandes tradiciones. Tradiciones que a mí me parece que en su origen son de un avance extraordinario. La primera tradición es la monoteísta,
conformada por las llamadas tres religiones monoteístas. Tres religiones monoteístas que no son las únicas, porque hay otras. Está la religión de Zoroastro, que es monoteísta, la religión de Akenatón, del faraón egipcio, que pasó del politeísmo al monoteísmo. Hay también tradiciones monoteístas dentro del hinduismo. Pero yo creo que lo que realmente conforma, desde el punto de vista religioso, el Mediterráneo son estas tres religiones. Las religiones judía, cristiana y musulmana, por el orden cronológico en que surgieron. Y además son tres religiones que nacen la una de la otra y que se enriquecen y se complementan, y nunca se pensó en el origen de estas tres religiones que la relación entre ellas pudieran ser conflictivas y de enfrentamiento. La segunda herencia que ha conformado las religiones del Mediterráneo es la herencia greco-romana. Y ahí las aportaciones son dos fundamentalmente, de una riqueza extraordinaria. La racionalidad griega, el ágora, el lugar de debate y de discusión de ideas, con el objetivo de llegar a la verdad desde el diálogo y desde el consenso, y Roma, la civilización romana, que nos ha transmitido el derecho. Y no es verdad, y lo he consultado muchas veces con juristas, no es verdad que la clave del derecho romano es el derecho de la propiedad como el derecho de usar y abusar. Eso es un empobrecimiento y eso es un reduccionismo del derecho romano, sino que ese derecho es el que marcó las pautas jurídicas para la relación entre los seres humanos a nivel individual y entre los pueblos a nivel colectivo. Y la tercera herencia que ha conformado estas sociedades del Mediterráneo es la herencia de la Ilustración. La herencia de la Ilustración, cuidado, no pensemos solo en la Ilustración europea, que los europeos creemos que nos lo hemos inventado todo. Hasta hemos creado el mundo, sustituyendo a Dios como creador. No. Cuando hablo de la Ilustración, me estoy refiriendo también a otras ilustraciones no necesariamente europeas, y en concreto la Ilustración de Al-Ándalus. Esa ilustración que está reflejada ejemplarmente en tres figuras, por poner algunas de ellas sobre la mesa. Las tres figuras que serían Averroes, Maimónides e Ibn Arabi. Es el encuentro extraordinario entre la religión, la mística y la filosofía. Por eso yo creo que es muy importante no hablar de la Ilustración en singular, sino que tenemos que hablar de las ilustraciones, para no pensar que nosotros, a partir del siglo XVII, es cuando creamos este concepto. Incluso el concepto puede aceptarse que lo creara Europa o que lo creara Francia, con la Ilustración francesa y con la enciclopedia, pero la experiencia de racionalidad dialogal es una experiencia que surge en otros contextos culturales bien diferentes. Entonces, ¿cuál es para mí el problema actual de estas tres herencias? Pues yo creo que es que las tres herencias están siendo sometidas a cuestionamiento y a crítica. La primera, la de las religiones monoteístas, pues son posiblemente estas religiones las más cuestionadas y las más criticadas dentro de la crítica moderna de la religión. Y de manera especial, en este momento histórico, en estos últimos 10 o 15 años, ha surgido todo un movimiento, que seguramente conocen, que es el de los nuevos ateísmos. Los nuevos ateísmos o los nuevos ateos que
por mor de la fundamentación científica del conocimiento y de la verdad, se ve obligado a negar cualquier tipo de posibilidad de conocimiento que venga por otras vías, como es el caso, por ejemplo, del conocimiento a través de la religión, a través de la revelación, a través de los textos sagrados, ¿no? Y el problema para mí de la crítica de la religión no es la crítica en sí, sino la falta de discernimiento en la crítica. Como decía Bloch, con frecuencia se arroja al niño juntamente con el agua sucia de la bañera por la ventana. Y yo creo que eso es justamente lo que está haciendo hoy la crítica moderna de la religión, que es considerar que toda experiencia religiosa es alienante, que toda experiencia religiosa fomenta la ignorancia, que toda experiencia religiosa contribuye al fanatismo y a la violencia y al fundamentalismo, y eso es verdad en ciertos aspectos, pero también la religión tiene elementos y componentes emancipatorios que tenemos que asumir e incorporar a las diferentes tradiciones liberadoras de la sociedad. La segunda tendencia, la segunda corriente o herencia que está sometida a crítica, pues es la propia Ilustración. La Ilustración pues es un fenómeno, la Ilustración sobre todo, la Ilustración de la modernidad europea, ¿no? ¿Por qué? Porque buena parte de sus propuestas, buena parte de sus ideales no se han hecho realidad, sino que más bien han ido en la dirección contraria. Y luego estaría otro de los obstáculos, otro de los cuestionamientos que vendría de la globalización neoliberal. Fíjense que la conformación que yo he hecho de las culturas y de las tradiciones del Mediterráneo, de las sociedades del Mediterráneo, se caracteriza por la pluralidad. ¿Cuál es el problema de la globalización neoliberal? Precisamente que cuestiona el pluralismo cultural y que busca la uniformidad en todos los campos y en todos los terrenos. Pero hay algunos ámbitos en los que no se ha llegado, por ejemplo, a la globalización. En el caso del derecho, en el caso de la ética, en el caso de la economía, no existen reglas internacionales que contribuyan a canalizar de manera igualitaria el ejercicio del derecho, la ética, la economía. Más bien es todo lo contrario. Las grandes potencias son las que establecen e imponen las normas jurídicas, las normas éticas, la inmoralidad muchas veces de los mercados y la orientación económica. Entonces, por eso yo creo que es muy importante tener en cuenta estos dos elementos, ¿no? La herencia recibida, que yo creo que en sus orígenes tiene elementos muy positivos, y el cuestionamiento de que está siendo objeto esa herencia, que es muy importante y en muchos casos es necesario, pero que posiblemente arrojamos toda la herencia sin valorar o discernir que esa herencia tiene elementos emancipatorios, liberadores, igualitarios, pacificadores, etc. Vayamos al tercer aspecto o al tercer elemento, ¿no? Las tres religiones que llamamos monoteístas tienen la misma cuna. 5 minutos. Bueno, pues esto es el más difícil todavía del circo, pero lo voy a intentar, aunque con algo de red, que es precisamente la moderación que debe caracterizar mi intervención. Claro, las tres religiones monoteístas tienen la misma cuna. Fíjense cuántos kilómetros, no sé cuántos kilómetros habrá de distancia entre los tres lugares donde surgen las religiones monoteístas, ¿no? Galilea,
Galilea, Jerusalén y la península arábiga, ¿no? Pero es que no solo tienen la misma cuna, sino que pertenecen a la misma familia. Fíjense usted que a estas religiones se les califica con 5 adjetivos. Y yo creo que esos 5 adjetivos reflejan perfectamente esa convergencia de propuestas. Se dice, son religiones monoteístas, es decir, la creencia en un solo y único Dios. Pero cuidado, el monoteísmo de estas 3 religiones no es un monoteísmo dogmático, sino que es un monoteísmo ético. No encontrarán en ninguno de los textos sagrados de las 3 religiones, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana o el Corán, pruebas metafísicas o filosóficas contundentes e incuestionables de la existencia de Dios. Es decir, no hay argumentos dogmáticos como después pudiera dar Tomás de Aquino en el siglo XIII, las 5 vías o pruebas de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque el monoteísmo de las 3 religiones es un monoteísmo ético, es un monoteísmo en el que la teología tiene una primera teología, que es la ética. Decía Paul Ricoeur que la ética es la filosofía primera. Pues yo quiero aplicarlo también a las religiones y decir la ética es la teología primera de las 3 religiones, monoteístas, ¿no? Por tanto, es muy importante esta idea, este elemento, porque si algo hay que rescatar, y precisamente en este contexto histórico de verdadera catástrofe y de verdaderos dramas en el Mediterráneo, no es el elemento dogmático que lleva al fundamentalismo en estas 3 religiones, sino el componente ético que lleva a la solidaridad, a la justicia, a la hospitalidad y a la acogida. Fíjense lo importante que es esta diferenciación entre el monoteísmo ético y el monoteísmo metafísico dogmático, ¿no? El monoteísmo dogmático y el monoteísmo metafísico, al final, pues viene a justificar la existencia de un Dios que puede pasar de largo por la historia humana y hacer pasar como por brasas sobre los problemas de la humanidad. Y luego, por otra parte, es un monoteísmo que lucha contra una actitud humana, que yo creo que no es solo religiosa, sino antropológica, que es la actitud de la idolatría. En las 3 religiones, el pecado por excelencia contra la fe o contra la divinidad es la idolatría. Fíjense, en el caso del judaísmo, recuerdan, ¿no?, el becerro de oro. Cuando baja Moisés con las tablas, dice, ¿pero qué están haciendo estos señores? Se han construido un becerro de oro y le están adorando. En el caso del cristianismo, ¿cuál es la idolatría? Al revés, el oro del becerro. Fíjense que la crítica que hace el Jesús de Nazaret es a la idolatría del dinero, de la acumulación de bienes. Por eso yo digo el oro del becerro en un caso, el becerro de oro en otro. En el caso del Islam, pues es la asociación, es decir, el asociar a Dios algo que es relativo. Y ahí es donde yo creo que está uno de los elementos más importantes de la crítica contra la idolatría, ¿no? Cuestionar todos los absolutos que construimos sobre elementos relativos. Y ya, como me quedan 2 minutos nada más, pues voy a hacer una propuesta en relación con la tercera parte del título, que es el futuro de estas religiones, por donde yo creo que las mismas deben caminar en este momento, además, de situación dramática en el Mediterráneo. Primero, las religiones deben caminar por la senda de la ética liberadora más que por los dogmatismos. Primero. Segundo, las religiones deben caminar por la senda de la hospitalidad y de la acogida más allá de las endogamias.
Las religiones suelen ser, como saben, muy endogámicas. Primero, atender a los nuestros y luego, si nos queda, tenemos posibilidad, atender a los demás, ¿no? Tercero, caminar por la senda del reconocimiento y del respeto al pluralismo y al diálogo intercultural e interreligioso, más allá de los discursos identitarios cerrados. Es decir, uno de los graves peligros de hoy en la cultura, todo tipo de culturas, es precisamente aferrarnos a nuestra identidad de manera cerrada y considerar que tenemos unos elementos que nos identifican y que nos separan de los demás. Por eso a mí me gusta siempre recordar la definición que Zygmunt Bauman da de identidad. Dice, ¿qué es la identidad? Dice, es un mosaico al que le falta una tesela. Efectivamente, la identidad es interidentidad. La famosa tesis de la antropología de Martin Buber, yo y tú, o la filosofía comunitaria Ubuntu de África que dice, yo soy si tú eres. Y yo soy si tú eres quiere decir, homicidio es suicidio, te mato a ti, me estoy matando a mí, pero te defiendo a ti, defiendo tu vida y estoy defendiendo también la mía. En quinto lugar, caminar por la senda del reconocimiento del otro, del derecho a la diferencia y de la diferencia como derecho y no de la negación del otro, sin que esto desemboque en desigualdad. Yo creo que esto es fundamental. Afirmar la diferencia, afirmar el derecho a la pluralidad sin que esta diferencia desemboque o se traduzca en desigualdad. Y eso es pues un verdadero arte. Y ahí es donde yo creo que está la clave de nuestro tiempo, de nuestra cultura. Armonizar el respeto a la diferencia y mantener la igualdad que no desemboque en esa desigualdad. Y finalmente, creo que hay otro campo en el que estas religiones monoteístas tienen mucho que aprender y es caminar por la senda de la igualdad de género más allá del sexismo. Porque, digamos la verdad, el cristianismo no puede decir al Islam, tú eres machista y tú eres patriarcal más que yo. El judaísmo no puede decir al cristianismo y al judaísmo, tú y tú más, porque yo creo que antes de decir tú más, tienen que revisarse y ver cómo se están comportando con las mujeres, porque ahí está, a mi modo de ver, la gran contradicción. No sé, no conozco bien las prácticas del Islam, pero conozco muy bien las prácticas del cristianismo y resulta que las mujeres son las más olvidadas, las menos reconocidas dentro del cristianismo y sin embargo son las que más fielmente siguen sus prácticas religiosas y educan en la experiencia religiosa a los niños y a las niñas. Por eso yo creo que la causa de la defensa de la igualdad es fundamental. Y termino con un texto que yo creo que deberíamos aprendérnoslo de memoria para ponerlo en práctica en cada momento en que lo recordemos. Es un texto de Ibn Arabi, el gran místico, el gran filósofo, el gran teólogo medieval, místico murciano, que dice así, y con él termino. Hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía. Ahora mi corazón es capaz de adoptar todas las formas. Es prado para las gacelas, es un claustro para monjes cristianos, es templo para los ídolos, es Kaaba para los peregrinos, es recipiente para las tablas de la Torá y los versos del Corán. Porque mi religión es el amor y voy a donde vaya la caravana del amor y su camino es la senda de mi fe. Muchas gracias.